Buenas. Un vídeo más, un refrán más, un dicho más y, por supuesto, una historia de terror más. En el vídeo de hoy os hablaré del refrán palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Luego procederé a desvelaros el origen del dicho popular ser un tonto de capirote. Y por último, una nueva historia de terror titulada La Cita. Pero todo esto será después de una breve intro. Ya de vuelta, empezamos comentando el refrán palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Este refrán, palabra y piedra suelta no tienen vuelta, nos enseña que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque una vez una palabra sale de nuestra boca o una piedra es lanzada, ya no podemos recuperarla ni hacer que vuelva atrás. Las palabras pueden causar alegría, tristeza, daño o conflictos, y aunque después nos arrepintamos de haberla pronunciado, ya han llegado a la persona que las ha escuchado. Por eso se aconseja pensar antes de hablar y medir las consecuencias de nuestros actos y nuestros comentarios. Por ejemplo, un hombre enfadado durante una discusión con un amigo le dice unas palabras duras y que hieren sus sentimientos. Al cabo de unos minutos se arrepiente y le pide perdón. Pero el daño ya está hecho. En ese momento podría aplicarse el refrán completo: palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Antes de hablar hay que pensar, porque una vez dichas las cosas, no siempre se pueden borrar. El capirote es un gorro en forma de cucurucho invertido que portan sobre la cabeza los nazarenos o penitentes que desfilan en las procesiones de Semana Santa. Pero antes de ser usado en las procesiones, el capirote lo utilizó la Santa Inquisición para colocarlo en la cabeza a modo de escarnio público a todo aquel al que acusaba de algún delito, pecado o herejía, haciéndolo desfilar por las calles. Esto provocaba que el populacho hiciera burla del reo, llamándole, entre otras cosas, tonto, y de ahí la expresión ser un tonto de capirote. Para más abundamiento sobre este tema, añadir que durante las primeras procesiones religiosas, en la Edad Media, era muy común que algunos de los penitentes que en ellas desfilaban fuesen los presos que he mencionado anteriormente, o sea, los que había detenido la Santa Inquisición, y siempre ataviados con el capirote, motivo por el cual terminó incorporándose esta pieza a este recorrido religioso. El pequeño pueblo de Valdeumbría, perdido entre montañas cubiertas de robles centenarios, apenas salía en los mapas. Las casas de piedra ennegrecidas por siglos de lluvia parecían aferrarse unas a otras como si intentaran protegerse de algo que habitaba en la oscuridad del bosque. Allí, cuando caía la noche, nadie salía de casa. No era por miedo a los lobos ni a los ladrones, era por las viejas historias que habían pasado de abuelos a nietos desde tiempos inmemoriales. Historias que hablaban de una figura alta, vestida completamente de negro, cuyo rostro jamás llegaba a distinguirse. Decían que cuando esa figura se cruzaba en su camino, ya no importaba lo rápido que corrieras. Solo importaba cuánto tardaría en encontrarte. Mateo
el joven jardinero del palacio del conde de Valdehumbría, siempre había considerado aquellas historias simples supersticiones. Tenía 22 años, manos fuertes y el optimismo propio de quien aún cree que la vida es infinita. Aquella mañana de otoño salió al jardín antes del amanecer. Una espesa niebla cubría los senderos y las estatuas parecían fantasmas inamovibles. Mientras podaba unos rosales junto al viejo pozo, sintió un escalofrío tan intenso que dejó caer las tijeras. No hacía frío, era otra cosa, una presencia. Levantó lentamente la vista y la vio. Al otro lado del jardín, inmóvil entre la niebla, había alguien. Vestía un largo manto negro que rozaba el suelo. Su figura era demasiado alta para ser completamente humana. El rostro permanecía oculto bajo una capucha imposible, como si la oscuridad se hubiera acumulado allí dentro. No podía verle la cara, pero sabía que lo estaba mirando. El silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni el viento, ni siquiera el agua de la fuente parecía atreverse a sonar. Entonces ocurrió. La figura levantó lentamente una mano, un solo dedo, y señaló directamente a Mateo. El muchacho sintió que toda la sangre abandonaba su cuerpo. Retrocedió dando tumbos, incapaz de apartar la mirada. Durante apenas un instante creyó distinguir una sonrisa donde debía existir un rostro. Parpadeó. La figura desapareció. Solo quedaba la niebla. Corrió hacia el interior del palacio completamente fuera de sí. Encontró al conde en la biblioteca y cayó de rodillas ante él. «Señor, tenéis que ayudarme». El anciano levantó la vista de su libro. «¿Qué sucede, Mateo?» «La he visto». «¿A quién?» El jardinero apenas podía respirar. «A la muerte». La habitación quedó en silencio. El conde observó el terror auténtico reflejado en los ojos del muchacho. No era el miedo de un hombre impresionable, era el miedo de alguien que había contemplado algo que no pertenece a este mundo. ¿Qué ocurrió exactamente? Mateo tragó saliva. Estaba junto al pozo, apareció entre la niebla. Me señaló con el dedo como si ya me hubiera elegido. El conde permaneció pensativo. Finalmente habló, con voz tranquila. Tal vez solo fuera un viajero. No. No era una persona. No había vida en ella. Era... No encontró palabras. Por favor, dejadme marchar. Si permanezco aquí, me encontrará. El anciano suspiró. ¿A dónde piensas ir? Mateo, que ya había pensado la respuesta durante todo el camino del palacio, le dijo: a Sevilla. Estaba a cientos de kilómetros, una ciudad enorme, llena de gente. Si la muerte había aparecido en aquel remoto pueblo de montaña, jamás lo encontraría entre las calles de una ciudad tan grande. El conde accedió, le entregó su mejor caballo y una bolsa con dinero. Cabalga sin detenerte. Mateo le besó la mano en señal de agradecimiento y partió antes de que el sol terminara de salir. Cabalgó durante todo el día, atravesó bosques, puentes antiguos, campos dorados, pueblos silenciosos. Cada vez que miraba atrás, esperaba ver aquella figura negra siguiéndolo, pero nunca había nadie. Cuando el sol comenzó a ocultarse, respiró aliviado. Había recorrido una distancia imposible, ya estaba cerca de Sevilla. Entró en la ciudad mientras las campanas anunciaban el anochecer. Las calles bullían de vida, vendedores, tabernas, carros, niños jugando. Por primera vez desde la mañana sintió que volvía a estar a salvo. Se alojó en una pequeña posada cercana a la catedral. Pidió una habitación.
Subió las escaleras, cerró la puerta con llave y colocó una silla bajo el pomo. Y agotado, cayó sobre la cama. Mientras tanto, muy lejos de allí, el conde paseaba preocupado por los jardines del palacio. La niebla volvía a cubrir el sendero. Entonces la vio. La misma figura negra permanecía inmóvil junto al viejo pozo. El anciano, aunque temblaba por dentro, caminó hacia ella. Cuando estuvo a pocos metros, preguntó con toda la serenidad que pudo reunir: «Esta mañana, ¿por qué amenazaste a mi jardinero?». La figura permaneció inmóvil. Después respondió con una voz tan apagada que parecía surgir del interior de una tumba: ¿Amenazarlo? El conde asintió. Lo señalaste con el dedo. Quedó aterrorizado. Durante unos segundos reinó el silencio. Finalmente, la figura inclinó ligeramente la cabeza. No era una amenaza. Era una sorpresa. El anciano frunció el ceño. ¿Sorpresa? Sí. La muerte levantó lentamente el rostro oculto por la capucha. Dentro solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía absorber la luz del mundo. No esperaba encontrarlo esta mañana en Valdehumbría. El conde sintió un escalofrío. ¿Por qué? La respuesta llegó con absoluta calma. Porque esta noche tengo una cita con él en Sevilla. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros, Mateo se despertó sobresaltado. Había oído golpes secos en la puerta de su habitación. ¡Clac! 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 Miró el reloj. Medianoche. Nadie debería llamarlo a esas horas. Permaneció inmóvil. Entonces escuchó una voz al otro lado. Una voz serena, antigua, con la paciencia de quien jamás ha llegado tarde. Mateo, he venido a buscarte. El joven retrocedió lentamente. La silla que había colocado bajo el pomo cayó al suelo por sí sola. La cerradura comenzó a girar muy despacio. Nadie empujaba desde fuera. No hacía falta, porque hay puertas que cuando llega la hora señalada se abren solas. Y dicen que desde aquella noche, en algunas posadas antiguas de Sevilla, cuando el reloj marca las 12, todavía pueden oírse 3 golpes secos en una puerta vacía. Los viajeros que conocen la leyenda jamás responden, porque existe una creencia tan vieja como el tiempo. La muerte nunca se equivoca de dirección, y nadie falta a la cita que ella lleva esperando desde el día que nacemos. Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy, pero todavía quedan muchos refranes, muchos dichos populares y muchas historias de miedo. Si os ha gustado, por favor, levantad ese pulgar y dadle a un me gusta. Y si no lo habéis hecho todavía, suscribíos a mi canal. De esta manera no os perderéis ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.